primer invitado de la mañana es el doctor Julio Sandoval, intensivista. Julio, como siempre, bienvenido aquí a Next Noticias. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando, ingeniero Buenos días. Blandón? Bueno, es un placer siempre acompañarlos. Estaba disfrutando sus comentarios antes de esta entrevista. Muy atinados, como siempre. Bueno, gracias. Julio, yo creo que más atinado y sobre todo que provocó una especie pues, de tensión para todos. Incluso ayer lo comentaba con la doctora Ira Ruiz, un tuit que pusiste hace unos días diciendo, estamos ya en una tercera ola y tenemos personas entre 20 y 50 años en los cuartos de cuidados intensivos. Incluso hoy sale una noticia que ya han llegado a cuartos de cuidados intensivos menores de edad y niños de menores de 12 años. Sí, es correcto. Buen día. Mira, esta tercera ola en que está enfrentando Panamá y el mundo a raíz del COVID-19, en realidad es la tercera ola de la gente joven. ¿Por qué? Porque el proceso de vacunación que en Panamá inició en enero, Sí. como es lógico, la primera fase incluía a las personas vulnerables, arriba de 60 años, enfermedades crónicas, personal de primera línea, y eso tiene un impacto en que esta población esté protegida y si llegara a contagiarse, su evolución es favorable. Sin embargo, nuestra población entre 20 y 50, que aún no está vacunada, Sí. es la que está enfermando y está llegando a nuestros hospitales en algunos casos en situación grave. ¿Qué tan grave están llegando las personas? Es decir, alguien entre 50 y 60 años, pues es muy poca la diferencia con alguien de 60 y algo de años. Es decir, ¿qué tan grave están llegando los cincuenteros a los cuartos de urgencia, a los hospitales, y qué porcentaje está terminando en una sala de cuidados intensivos? Es buena la pregunta en los porcentajes. Recordemos que la enfermedad por COVID-19, la historia natural de la enfermedad, 50% de la gente va a tener un curso asintomático. Te sale la prueba positiva y tú vas a cursar tus siguientes 14 días prácticamente sin síntomas. Y ustedes seguramente conocen mucha gente que ha sido así. El otro 50% Sí. de la población que sale positiva es el que desarrolla síntomas como pérdida del olfato, el gusto, síntomas de una gripe. De ese 50%, 85% van a tener también un curso leve. Entonces hay un 15% que va a requerir sala de hospital o cuidados intensivos. Entonces, tú estadísticamente hablando, de 10 personas contagiadas entre 20 y 50, tú debes esperar que una o dos se te compliquen y vayan a los hospitales, a una sala de cuidados respiratorios o a una sala de cuidados intensivos. Y ese es el mismo porcentaje que estamos viendo. Sin embargo, aquí exhortamos a la población, y aprovecho aquí para vacunarse. Incluso tengo que manifestarte, Fernando, ingeniero Blandón, que ese tuit que tú mencionas es porque es doblemente lamentable e inmoral que colegas que dicen ser médicos estén promoviendo el temor a la población, a la no vacunación, estén promoviendo noticias falsas, no sustentadas en evidencia científica, atemorizando a la población, incluso diciendo que no se vacunen. El sistema público de Inglaterra, por ejemplo, ayer Sí. publica que las vacunas son altamente efectivas en contra de la variante Delta, que es la que le está pegando mucho a todo lo que es el continente europeo. Y el análisis de este estudio que publicaron ayer en Inglaterra sugiere que con una dosis de Pfizer o de AstraZeneca, incluso Johnson & Johnson, ya tienes entre 57 y 85% de no ir a los hospitales. Y con la segunda dosis, hasta 96%. Yo le estoy hablando con estadísticas, no Sí. como estos colegas que agarran un medio de comunicación a hablar de lo que ellos creen, que ellos han visto un caso y a desinformar a la población. Igualmente, en Sudáfrica, personas vacunadas con Johnson & Johnson, 94% de las personas tuvieron una protección de enfermedad severa o moderada por COVID-19. Ayer España, rompió un récord y vacunó a 747.589 personas. Ya tienen el 1% de la población por lo menos con una dosis Una dosis, ¿sí? y 37.9% con dos dosis.
En resumen, el mundo entero, y como bien mencionaba el ingeniero Blandón, está apostando a una vacunación rápida, masiva, efectiva. Entonces, nosotros vemos como un atentado a la salud pública de nuestra población que médicos que ni siquiera tienen experiencia en el manejo de COVID estén utilizando medios de comunicación, redes sociales, para estar promoviendo el temor a la población a vacunarse e incluso promoviendo la no vacunación. Lo vemos muy peligroso, Fernando. Don José Blandón con nosotros, Julio. Buenos días, doctor. Ingeniero. Buenos días, un placer tenerlo aquí con nosotros. Ayer entrevistamos a una ministra que es hija de una gran amiga nuestra y ahora estamos entrevistando a un doctor que es hijo de un gran doctor, Sí, el doctor Julio Sandoval. Doctor, a ver si yo sigo mucho su cuenta de tweet y todo lo que usted produce, salvo que yo tenga una duda, el 99% yo lo retuiteo inmediatamente por la calidad de lo que usted está haciendo. Gracias, ingeniero. Pero quiero plantearle, primero, creo que el país necesita de ustedes, que los que están en el frente de batalla, usted que es intensivista e internista, conoce los estragos del virus. Usted está viendo el virus, cómo nos ataca. Que entienda la dinámica de un virus de esta naturaleza. Cuando yo veo a un colega suyo diciendo que no hay que vacunarse, creo que no está entendiendo el problema. La dinámica de los virus, y particularmente de este, es mutar, transformarse, adaptarse a la guerra que le he planteado. Ustedes, nosotros tenemos una guerra, él se está el Delta, por ejemplo, es una variante de mayor capacidad de reproducción. Y que me decía un médico internista que el ataque está directamente a los pulmones sin pasar por algunos síntomas que antes teníamos, porque estamos conociendo este virus. Este es un virus que está en desarrollo y estamos aprendiendo a conocer. ¿Cuál sería su recomendación para nuestros jóvenes que entiendan esta dinámica y que ya el virus no es un virus para los viejos? Yo recuerdo cuando el virus del SIDA decían que este era un virus de los homosexuales. En realidad este es un virus que ataca a todos los seres humanos. No tiene nada que ver con... ¿Se acuerda que era? Bueno, usted estaba muy joven. Eso fue por los años 80. Yo creo que usted no había ni nacido. En los años 80, claro. En este momento el virus se está adaptando a nuestros ataques. Nosotros tenemos que adaptarnos y no hay más caminos, usted me corrige si estoy equivocado, que la vacunación masiva. Es correcto, ingeniero. Fíjese, si usted hace un análisis de la población que está hospitalizada, tanto a nivel público como privado, en salas de cuidados respiratorios especializados y cuidados intensivos, hay un común denominador. No están vacunados. No están vacunados. ¿Y eso qué significa? Significa que primero, veámoslo desde el punto de vista positivo, como yo siempre veo todo, que la vacunación está teniendo un impacto positivo en que la vacunación, el que se contagia, que hay un porcentaje que puede contagiarse aún estando vacunado, es poco, pero sí hay un porcentaje, no está llegando a los hospitales, no está enfermando grave y no está muriendo. Entonces, la vacunación está teniendo un impacto positivo. Pero me preocupa ver jóvenes, ver parejas de panameños hospitalizados y el común denominador es no vacunarse por distintas razones. Hemos escuchado, perdí la cita, le tengo miedo. Escuché una declaración de un colega suyo que decía que no se me vacunó, así que le agarré miedo. Y lo que más me preocupa a mí, nosotros que estamos en el área metropolitana y estos medios de comunicación que estamos debatiendo y documentando, a mí me preocupa que esos mensajes lleguen a los más vulnerables, a la población del interior, que de una vez ayer me escribió un diputado de Penonomé diciéndome, doctor, ahora no se quiere vacunar a la gente porque la colega suya salió diciendo esta afirmación de no vacunarse. Entonces, la vacunación es la única forma de salir de esta pandemia. ¿Por qué? Te protege de no enfermedad grave ni muerte. Además, disminuye, y hay estudios que demuestran que disminuye la capacidad de transmisión del virus. Y además, si te da, también hay estudios que han documentado recientemente hasta un 40% de disminución de la carga viral. Entonces, por todos lados donde lo veas, la vacunación es positiva. ¿Que tiene efectos adversos? Como todo. Sí, hay personas que quedan con dolor en el brazo, con febrículas, con un malestar, como que ese primer día como que le fuera a dar una gripe fuerte. Pero eso significa que tu sistema inmunológico está adaptándose
a esta vacuna y Claro. significa que despertó una respuesta, que qué bueno. Entonces, repito, insisto en una campaña a favor de la vacunación, estos medios televisivos como el de ustedes, las redes sociales, porque nuestra población del interior le llegan ciertos rumores y se atemoriza y son los que van a los hospitales. Los pacientes que están en los hospitales actualmente no están vacunados. Entonces significa que la vacunación está haciendo su trabajo. Porque, es decir, entre más reacciones uno tenga, sobre todo en la vacuna de AstraZeneca, significa que tú tienes el sistema inmunológico mejor. Es decir, esta vacuna lo que te está poniendo es a prueba todo tu sistema inmunológico, por eso vas a sentir tantos efectos secundarios. Recuerda que la vacuna despierta una respuesta inmunológica en tu organismo. Entonces, ya sea por el mecanismo de virus atenuado o de una proteína del virus, porque las plataformas de vacunas son diferentes. En resumen, la vacuna lo que hace es que despierta una respuesta inmunológica en tu organismo para prepararte para una futura infección o que no te infectes. Claro. Entonces, en ese tramo, 24, 48 horas después de la vacuna, es posible que tú te sientas un poco mal, te dé sueño, estés fatigado, te dé una febrícula, te duele el brazo 2 días. Todo eso es esperado, pero eso es positivo. Tu cuerpo se está adaptando y preparándose para no infectarse del virus. No hemos tenido ningún caso letal ni muerte asociado a la vacuna en Panamá. Porque se ha rumorado, doctor, Ujú. de los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, incluso que uno puede terminar con un trombo o con algo parecido. Es decir, ¿es segura la vacuna de AstraZeneca? ¿Qué es lo que ha provocado principalmente es toda segura. esta temor a la vacuna? En medicina a nosotros nos enseñan en los primeros años, así como he comentado en otros foros, lo que es la historia natural de la enfermedad, Sí. y que en COVID-19 la historia natural de la enfermedad es 50% va a tener un curso asintomático y no se dio cuenta que le dio con una prueba positiva, 50% va a tener alguna molestia, pero ese 50, el 85% le va a ir bien. Esa es la historia natural de la enfermedad. Claro. En medicina, otra de nuestras clases fundamentales es que toda intervención que hagas en medicina tienes que sopesar riesgos y beneficios. Los beneficios de la vacunación comparado contra los potenciales riesgos son 1 en 1.000.000. Es mucho más probable que tú quedes en una cama de cuidados intensivos en un hospital por no vacunarte a que desarrolles un efecto adverso letal o una complicación severa por una vacuna de estas que han salido. Porque Ejemplo que es que- preguntas AstraZeneca. Es que me dices... Los trombos. Ajá. Los fenómenos trombóticos asociados a la vacuna AstraZeneca son 1 en 1.000.000. Pero tú sabes que tienes 1 en 10 de complicarte si te da COVID y no vacunarte. Claro. Entonces, como todo en medicina, los beneficios sobrepasan los riesgos en cuanto a ese tema. Porque hablaste de tal vez la mitad de todos los pacientes que los 400.000 panameños que le ha dado COVID. Es decir, debemos suponer que puede haber el doble de personas que hayan tenido COVID y no se dieron cuenta. Es decir, ¿cuántas pacientes realmente, cuántas personas hemos tenido con COVID en Panamá? ¿Y cómo descubrir si uno fue asintomático o lo es? Es decir, ¿cuál es la forma más fácil de saberlo? Porque al final los que están contagiando son los asintomáticos, yo creo que más que los que están enfermos. Excelente pregunta, excelente pregunta. Y eso se determina por un análisis que se llama estudios de cero prevalencia, que ya luego de 16 meses de pandemia, nuestra población en Panamá, en estos 4 millones de habitantes que tenemos, bueno, también incluyendo los niños, deben de haber desarrollado algún tipo de anticuerpos. Claro. Entonces ya el Instituto Conmemorativo Gorgas corrió un primer estudio, está empezando el segundo. Nosotros a nivel personal, con un grupo médico de investigadores, hemos hecho estudios de seroprevalencia en empresas puntuales y la data que hay es que entre 20 y 30% de la población, dependiendo los estudios que hemos visto, ya te digo, el Gorgas lo ha hecho en ciertos corregimientos calientes. Nosotros tenemos data de empresas
andan entre 20 y 30% la seroprevalencia. Es decir, por ahí debe andar el número entre gente recuperada, Sí. gente vacunada y gente recuperada y vacunada, que al final es inmunoprotección, que es lo que tú estás preguntando. Claro. ¿Cuánta gente en Panamá ahorita mismo debe tener algún grado de inmunoprotección, ya sea porque está recuperado y tiene anticuerpos o que está vacunado o ambas? Debe andar como rondando el 30%, Fernando. Don José. Doctor, ayer escuchaba a infectólogos, médicos intensivistas de los Estados Unidos y epidemiólogos hablar sobre la nueva situación en los Estados Unidos, en donde por un lado hay una población mayoritariamente ya vacunada y otra población no vacunada, y donde el 25% de los nuevos casos son de la variable Delta, que se reproduce más rápidamente. Entonces ellos decían, tenemos dos países: el país vacunado, que se infecta muy poco, y el país no vacunado, que se infecta a una velocidad preocupante, por lo que significa esto. Mi pregunta es, mi punto es el siguiente: ¿por qué usted no nos dice a nosotros, a nuestra audiencia, a todos, que el miedo a vacunarse por las cosas que dicen, uno, que le va a cambiar su genética, dos, que es un chip que DNA que va a cambiar y le va a introducir el diablo, que no funciona, que le va a producir los infartos, que le va a producir esas cosas que usted como médico ve todos los días? Esas cosas no están pasando. Eso está en la mente de gente o que no conocen de verdad cómo funcionan estas vacunas, y que incluso he escuchado médicos decirnos aquí en el aire que las vacunas no son tal vacuna. Entonces, ¿por qué no nos habla un poco de todas esas, de las creencias, para poder ayudar a la gente a entender? Nosotros siempre hemos tenido gente en Panamá, usted lo sabe, doctor, que tiene miedo a vacunarse. Y hay gente que por sus propias creencias cree que la vacuna, sobre el criterio de que Dios no puede separarlo con Dios, nunca hubiéramos hecho el canal de Panamá, por ejemplo. ¿Por qué no nos habla un poco de esos temores que son reales de la gente y que ahora están impulsados por las redes sociales cuando meten este tipo de fake news? Correcto, ingeniero. La vacunación, que es el proceso de completar la vacuna. Recuerden Sí. que la vacuna es una cosa y todo el proceso logístico de vacunación es otra, ya cuando se hace efectiva la vacunación. Está enfrentando una campaña de desinformación, fake news y una campaña antivacuna desde hace muchos años. Y gente sacando muchos beneficios secundarios de eso. Históricamente la vacunación ha erradicado enfermedades que han afectado con secuelas a nuestra población a nivel del mundo, como el polio, por ejemplo. Más recientemente ha evitado muertes por enfermedades como la fiebre amarilla, la meningitis, incluso la influenza, Sí. que normalmente nos las ponemos anualmente. Entonces, están totalmente desinformando a gente que le van a cambiar el ADN, que hay un chip, que no es tal vacuna. En realidad, si eso fuera así, los países grandes, estas grandes potencias, no estarían ya abriendo sus economías. Nosotros hemos visto cómo recientemente un partido de la Eurocopa estaba al máximo de capacidad versus el partido de la Copa América, que no hay gente en el estadio. Entonces usted ahí se da cuenta, y lo puse y lo colgué en un tuit, esa disparidad entre los países que han tenido acceso a la vacuna y que ya están abriendo sus economías versus nosotros en América Latina. Pueden verlo más tarde en los partidos de la Copa América y de la Eurocopa. Entonces, yo quiero aprovechar esa pregunta, ingeniero Blandón, para leerles el artículo 308 del Código Penal. Dice: quien propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Y si se trata de una enfermedad contagiosa como el SARS-CoV-2 o el COVID-19, la pena será de 10 años de prisión. Ese es un mensaje para los profesionales de la medicina que se formaron para salvar vidas y dar salud a la gente. Que dejen de estar desinformando, y menos, como preguntaba nuestro periodista Correa, si no tienen expertise. A ver, nuestros medios de comunicación,
que hagan un periodismo investigativo científico. La próxima vez que le den cabida a uno de estos colegas, a ver, ¿cuál es su experiencia en el manejo de COVID? ¿Cuántos pacientes usted ha ocultado y se ha puesto un equipo de protección y ha ido a examinar a un cuarto de urgencia, a una sala de hospital o a una sala de cuidado intensivo? Empiecen por ahí, porque entonces, ¿con qué autoridad usted está diciendo que no se vacune si usted no se está enfrentando a los pacientes al día a día en los hospitales? Entonces, este mensaje, que vean que es incluso un atentado contra la salud pública, estar promoviendo la no vacunación, cuando el gobierno central, y muy bien lo mencionó usted, ingeniero, ayer el presidente nos está hablando que nos llegan 1 millón de vacunas en julio, Sí. que en un mercado que se está peleando el acceso a vacunas, el gobierno ha hecho maniobras estratégicas para traer buenas vacunas a Panamá, Claro. y que en 6 meses tengamos, si Dios quiere, libre de mascarilla. ¿Cómo es posible que haya gente promoviendo la no vacunación? Eso es realmente inaceptable. No quieren que se acabe la pandemia, pareciera. Bueno, don Julio Sandoval, como siempre un placer tenerla aquí, médico intensivista, y un placer pues haber conversado contigo esta mañana. Gracias, buen día. Buen día.